iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert del Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, inicio de semana, lunes de desfile, 16 de septiembre del 2019, las 4 de la tarde con 1 minuto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepozotlán, Estado de México, de 21 grados centígrados, despejado, con muy pocas probabilidades de lluvia, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Antes de dar inicio a este programa, amigos y amigas, voy a hacer un comentario de alguna denuncia. Primeramente, antes de que vayan a cortar el internet, hablamos con un alto directivo de la central de Telmex en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, porque estamos hartos de esa situación. Nos comentó que el día de hoy iba a monitorear la hora del búho, porque hoy en la mañana, los horóscopos con Lu, con el programa de mayor rating, hubieron 34 interrupciones en 2 horas. 34. Y para nosotros eso es una falta de respeto a nuestra audiencia. Si a ellos no les interesa, ese es su problema. A nosotros sí nos interesa nuestra audiencia. El desfile del 16 de septiembre... Ayer, el señor presidente dio el grito a las 11 de la noche, el famoso grito de independencia, que se llevó a cabo por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en Dolores Hidalgo. ¿Por qué se hizo el grito el 15 de septiembre? Iba a ser el 12 de octubre, pero hubo filtraciones sobre esa información y se tuvo que adelantar, y la fecha la puso Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces, a partir de ahí, desde 1821 que se terminó la independencia de México, y es una costumbre que año con año se dé el grito de la independencia a las 11 de la noche. En este caso, el Ejecutivo de la Nación, el señor presidente López Obrador, ayer dio el grito, un poco fuera de lo convencional, de lo común. Normalmente se habla de los, como se dice, de los héroes que nos dieron patria. Pues aquí fueron 20 vivas, lo cual, ¿hay un protocolo? No hay ningún protocolo para tales fines. Se salió simple y sencillamente de lo convencional del mismo. Tampoco existe un protocolo para ver quiénes deben de estar en el balcón principal de Palacio Nacional, acostumbrados, quizás erróneamente, acostumbrados a ver a la familia del presidente, secretarios de Estado, los principales, obviamente guardias presidenciales, el cual ya no existe, y ahora lo vimos solo al señor presidente y a su señora esposa en el balcón de Palacio Nacional. ¿Raro? Sí, se nos hizo raro. No está fuera de protocolo, así como tampoco está fuera de protocolo, pero la costumbre hace ley, acostumbrados a que después del grito se hacía una cena con los invitados especiales, primordialmente los embajadores que tienen representación en nuestro país. Se daba una cena en Palacio Nacional junto con el gabinete del señor presidente. El día de ayer, muy pocos invitados, no hubo cena como tal, hubieron bocadillos típicos, sopes, garnachas, tacos, algo propio de nuestro país. ¿Está mal? No lo vi mal. Cero alcohol. ¿Lo vi mal? No lo vi mal. En un momento determinado sabemos que por la misma religiosidad del señor presidente, su religión prohíbe la ingesta de alcohol,
creo que en un momento determinado, obviamente todo con medida, no creo que nunca supe yo que alguno de los señores embajadores o de los invitados especiales del presidente se le pasaban las cucharadas de alcohol en Palacio Nacional en el grito de la independencia, pero se debió haber dejado libre la libre decisión de los invitados si querían una copita, una copa de vino, un aperitivo, un algo. No hubo. Hubieron aguas frescas, sopes, pambazos, quesadillas, una forma un poco más folclórica de llevarlo a cabo. El día de hoy, en punto de las 11 de la mañana, comenzó el desfile militar, que ya no es desfile militar únicamente, en donde por desgracia un paracaidista de la Fuerza Aérea Mexicana sufrió fuertes lesiones al no poder controlar el paracaídas. Una corriente de aire lo desvió hacia la calle de Corregidora, en la lateral de Palacio Nacional, y sufrió contusión cerebral. El último parte, en donde lo estábamos viendo, no está grave, está estable, ya está en el hospital de la Marina, siendo atendido. El general secretario, el almirante, ya estuvieron al pendiente de su estado de salud. Fue el único acontecimiento negativo de este desfile del 16 de septiembre. Aquí lo que se me hizo clientelar, perdón que lo diga, pero sí se me hizo, a los ninis, que en una forma bonita se les llama becarios, no fueron invitados, tenían que ir al desfile, punto, o sea, se acabó. Dicen que hay que ponerles un nombre a las cosas. Así como, lo que no me parece tampoco nada bien, que a las personas de la tercera edad que se ven beneficiados con sus 2.550 pesotes bimestrales, hombres y mujeres de más de 67 años, tuvieran que ir al desfile. Y tuvieran que estar ahí desde las 6:30 de la mañana hasta la 1:30 que terminó el mismo, y caminar 8 kilómetros. No se me hizo nada prudente, en lo más mínimo, o en su defecto haberles puesto algún tipo de silla de ruedas para transportarlos, y que entraran a una cuadra de Palacio Nacional, y después de una cuadra después de Palacio Nacional que se pasasen a retirar las personas de la tercera edad. Bueno, más de la tercera edad, porque en la tercera edad es a los 60, pero los beneficiados para la cuota de 2.550 pesos tienen que ser mayores de 67 años. Se me hizo ilógico. Y otra ilógica, ustedes han de recordar, amigos y amigas, la situación tan catastrófica que tuvimos que pasar a nivel nacional a principios de este año, en enero, por lo del huachicol, y en donde se tuvieron que ir a comprar 5 secretarios de Estado 500 pipas a Nueva York, de las cuales solo han entregado 20, todavía faltan 480. Y yo me pregunto, ¿ahora qué se van a hacer con esas 500 pipas? Porque ya se tuvieron que haber dado el pago de esas pipas. Pues también las pipas estuvieron en el bonito desfile militar. Y algo nuevo que vimos es la Guardia Nacional. Muy pocos elementos de la Marina, muy pocos elementos del Ejército Mexicano, y la gran mayoría de los que participaron en el desfile de la Guardia Nacional, la cual, salvo su mejor opinión, el 90% de los hombres y mujeres que vivimos en nuestro país no sabemos a ciencia cierta cuál es la labor de la Guardia Nacional. Ya no está la Policía Federal, de una u otra forma sabíamos cuál era su forma. Del Ejército nunca se nos aclaró de forma tajante hasta dónde podían actuar y hasta dónde no. Creo que los expresidentes, sobre
evaluaron a los militares en el aspecto de decir, pues son todólogos, con gravísimas consecuencias al respecto, pero ahora estamos en un desconocimiento con una nueva guardia, que de los federales mejor ni hablamos, porque hicieron un paro el día viernes afuera del Benito Juárez, en donde volvió loco al aeropuerto, en donde volvió loco a un sinnúmero de personas que iban a realizar un viaje, porque era puente, y en donde tienen que estar en vuelos nacionales 2 horas antes y en vuelos internacionales 3 horas antes. Imaginemos que todos eran 2 horas antes, pero estaban tapadas las entradas a la estación 1 y a la estación 2 del aeropuerto. Tuvieron que solicitar patrullas de esos paneles para subir a los que iban al aeropuerto con maletas, con niños, con el perico, con lo que llevaran, lo llevaban para que pudieran pasar en paneles, en pick-ups de la policía. Increíble que dicen, es que es el derecho a la manifestación. Totalmente de acuerdo, consagrado en nuestra Carta Magna. Y el derecho constitucional de libre tránsito, ¿a dónde lo dejamos? Se vulnera uno y el otro no se vulnera, el libre tránsito. Se sabía que había sido un plan con maña para presionar a las autoridades y para presionar al presidente López Obrador, de decir, cerramos circuito interior, cerramos Río Churubusco y a ver por dónde llegan al aeropuerto. Un verdadero caos. Me quiero imaginar que una cantidad importante de personas que se iban a ir de viaje, pues, no llegaron a tiempo y como consecuencia perdieron el costo de su boleto de avión, porque tampoco es imputable a la línea aérea decirle, bueno, te regreso el dinero. Perdón, pero el avión ahí estaba, tu asiento estaba reservado. Pero como el que vuela en avión no es pueblo del que quiere el señor presidente, son fifís, pues no importa si hicieran otra vez el aeropuerto, no pasa absolutamente nada, aunque traspase las fronteras de nuestro país y digan a alguien que pretenda venir a nuestro México, espérame tantito, a lo mejor tienen tomado el aeropuerto, ¿y cómo vamos a salir del aeropuerto? Porque obviamente la entrada podían entrar con patrullas, pero la salida no había taxis. Y si usted había dejado su carro en el estacionamiento de enfrente, ¿cómo sacaba usted su carro? No había paso. Para automóviles particulares no había paso. Sí a la libre manifestación, como dice el señor presidente de la República, pero no al libre tránsito. Pues yo creo que esos dos artículos de la Constitución deberían de ser respetados hasta el tope. Dice, este año se sumaron beneficiarios de los programas sociales, además de las pipas adquiridas para combatir el huachicol. También desfilaron elementos de las Guardias Nacionales de otros países. ¿Le ven ustedes el caso que, no sé, a lo mejor vino la Guardia Nacional de los Estados Unidos, ¿no? O la de España, o la de Honduras, o la de Nicaragua, Canadá, Reino Unido? ¿Perdona qué? Para eso es la cena que se da a los embajadores y invitados especiales, que así se les denomina en el protocolo, para que vayan a la cena del grito de independencia. Nunca había yo visto que guardias nacionales de otros países desfilaran en un movimiento muy de nosotros, muy mexicano. Estamos celebrando el día que dijimos se acabó el yugo español sobre México. Pero esas son las nuevas modalidades de la cuarta T. Estoy viendo aquí en la revista de Animal Político que esas pipas, que nunca nos dijeron cuánto costaron, lo único que dijeron es que se habían comprado 500 y que se iban a entregar 20 en este año, se compraron
para proveer de gasolinas al interior de la República y a la misma capital, que no había, se cerraron las llaves. Por eso el desabasto de gasolina a principio de año, en donde más de uno nos quedamos sin gasolina en nuestros tanques y las colas eran de horas. Para eso se compraron, creo. Porque aquí, ustedes lo pueden ver en la página principal de Animal Político, ya dicen que esas pipas son para el plan DN3, o sea, para desastres naturales. Yo no quisiera pensar que esas pipas no pueden ayudar y mucho en el transporte de agua, por ejemplo, pero son pipas especialmente diseñadas para el transporte de hidrocarburos, con revestimientos especiales, con características muy sui generis, para que no vayan a explotar, para que no vaya a haber derrame de gasolinas, de diésel. Son muy, muy especiales, por eso son tan caras, por eso se hacen sobre pedido. Y ahora ya los tiene el ejército mexicano y aquí están en el plan DN3E. ¿Para qué las quiere el ejército? No lo sé. Creería que deberían de decir Pemex. Creería. Disculpen mi ignorancia, pero aquí nada más, al parecer, no son para el transporte de gasolina. Ahora no sé para qué las vayan a utilizar en esta cuarta transformación. Dice, al filo de las 11 horas de ese lunes salió al balcón principal de Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar inicio al desfile militar en el que participaron 12.492 integrantes de las Fuerzas Armadas. El desfile de 2019 es diferente a otros años, pues además de los elementos militares y la Guardia Nacional, por primera vez se sumarán personas de la tercera edad, jóvenes y niños beneficiarios de los programas sociales y las pipas que transportaban el combustible para evitar el huachicol. No sé a ustedes, a mí no me ha tocado ver una sola pipa transportando combustible por lo del huachicol. Y lo del huachicol fue en enero, pues ayer o antier, agarran otro ducto y cada semana agarran un ducto diferente. Entonces se puede evitar esa mafia tan grande que hay. No. Pero dice, al desfile de este año se sumaron 135 elementos de las Guardias Nacionales o similares de otros países y participaron en el desfile conmemorativo del aniversario de la independencia de México. Y vuelve a tocar el tema. Perdón, ¿qué tienen que hacer Guardias Nacionales o similares de otros países en un acto conmemorativo de la independencia de México? Que se quiere invitar a un jefe de Estado a los y seguimos comentando lo del desfile conmemorativo a los 209 años del grito de la independencia en Dolores Hidalgo. Dice, el presidente López Obrador, junto con los presidentes del Congreso de la Unión, Mónica Fernández del Senado y Laura Rojas de la Cámara de Diputados y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, izaron la bandera nacional. Esos tres son tan importantes como el mismo presidente. Tienen que estar en Palacio Nacional, tienen que estar en el grito y tienen que estar en el desfile. Esos son forzosos. Luego, en un vehículo militar, el presidente hizo el pase de lista, regresó y subió al balcón principal. En ese momento, el general Dagoberto Espinosa, comandante encargado de la columna, y el subsecretario de la Defensa Nacional, dio el señal para arrancar el desfile. En la columna desfilaron 55 banderas nacionales de guerra, 6 banderas extranjeras, 83 soldados del Servicio Militar Nacional y 85 alumnos del bachillerato militarizado. Perdón, y vuelvo aquí a hacer una leve observación. ¿Por qué 6 banderas extranjeras? Para el caso extremo, y sin ser la forma, tuviese que ser la española, porque de ellos era de los que estábamos independizándonos. Pero las otras 6, no sé si haya sido la francesa, que también nos trató de colonizar, la inglesa, la gringa, no sé cuál de los países que intervinieron militarmente en México,
pudieran haber puesto sus banderas, pero creo que la independencia fue de España, no de otras banderas, fue de España. Ahora, si iban a poner 6 banderas extranjeras, pues hubieran puesto las 212 de los países que están afiliados en la ONU, para que hubiera sido el desfile de la ONU, ¿no? Pero a lo mejor es una nueva forma de la cuarta T. Dice también 68 charros, los cuales normalmente aparecían, y 10 paracaidistas de la Fuerza Aérea, entre ellos una mujer y 5 de las Fuerzas Especiales de la Marina. También desfilaron frente a Palacio Nacional 15 niños del programa Soldados Marinos Honorarios, 94 trabajadores del Sistema Nacional de Protección Civil, 12 de la Comisión Nacional de Aguas. Asimismo, 20 de Petróleos Mexicanos, 24 beneficiarios del programa para el bienestar de las personas adultas mayores, 9 jóvenes del programa Construyendo un Futuro y 40 niñas y otros 40 niños. Circularon también 416 vehículos, del Zócalo hasta el Auditorio Nacional, 218 caballos. Cruzaron el cielo de la Ciudad de México 74 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde las 5 de la mañana la gente empezó a llegar al primer cuadro de la capital para tener un lugar lo más cercano posible para ver el desfile. Alrededor de las 8:30 de la mañana, en las calles más cercanas al Zócalo, la gente incluso ocupó banquitos para no cansarse de pie en lo que empezaba el desfile. De las estaciones Metro Pino Suárez y Bellas Artes, miles de personas salieron para caminar hacia el Zócalo, familias enteras, niños, niñas vestidos con trajes típicos para continuar con los festejos patrios. Un desfile emotivo, insisto, yo siento que lo que se criticó primordialmente al revolucionario institucional eran los acarreados, los beneficiados de los programas sociales. Pues ahora es exactamente igual. Los ninis, o sea, los bobones, su participación, porque si no, ¿qué pasó, mijo? Te estás llevando tu lana, estás 1000 pesitos más del mínimo por no hacer nada. Y los adultos mayores, personas mayores de 67 años, pues que a molestarse, ¿no? Pues ahí tienen que desfilar agradeciendo al señor presidente que les dé 2.550 pesotes en forma bimestral. Increíble. Todo esto, conforme a las Fuerzas Armadas de nuestro país, con todo lo que las transformaciones que se hicieron para adecuar la Guardia Nacional, hay muchos inconformes. Recordemos que indistintamente de que pudieron haber sido demasiados 7,000 guardias presidenciales, la Guardia Presidencial no solo era para cuidar del presidente. La Guardia Presidencial era para cuidar a los diferentes funcionarios públicos de otros países que vinieran a nuestro país en forma de visita oficial, más la gente de estar revisando los lugares en donde tenía una gira el señor presidente. A lo mejor sobraba la mitad, o a lo mejor sobraba más de la mitad. El haberla desaparecido, para mí, un gravísimo error. Durante la campaña presidencial, el entonces candidato López Obrador despotricó en contra del ejército mexicano. Y lo primero que dijo, el ejército a los cuarteles. Y lo primero que hizo fue crear la Guardia Nacional en base a Marina del ejército mexicano. Se dijo de la Policía Federal, lo cual ya quedó totalmente fuera. Pero amén de eso, y de preocuparse seriamente, muy seriamente, y amigos y amigas, trato de no ser fatalista ni mal pensado, pero cuando habla un general, los que tuvimos educación castrense, sabemos de la fuerza que tiene la voz de un señor general.
Y aquí no es que salga en lo ocultito, en lo oscuro, y que se lo diga una plática de café con otros generales o con coroneles, tenientes coronel, capitán, tenientes, todo el grupo del ejército. El señor general Sergio Aponte Polito llama a militares a salir a protestar en contra de la idea del presidente López Obrador de desaparecer el colegio militar y las Fuerzas Armadas. Cuidado. Es una llamada de atención para el señor presidente y una doble llamada de atención para los asesores del señor presidente. Alguno ha de conocer de la fuerza de un militar y de la fuerza de un general. Que conocí a muchos, que muchos de ellos ya también fallecieron, pues que si viviesen y escuchan hablar al presidente de los militares como habla, se volverían a morir. Increíble. Aquí está la fotografía del señor general en retiro, Sergio Aponte Polito. 3 estrellas, general brigadier. 4 estrellas, general de división. Dice, con la máxima de que la formación de las Fuerzas Armadas no responde a intereses políticos de una persona o de un grupo, el general, y aquí le ponen de división, están mal, son 3 estrellas, es general brigadier, Sergio Aponte Polito llamó a militares y marinos de estar unidos y manifestarse pacíficamente ante las instalaciones y acciones que buscan desaparecer a esas instituciones, entre las cuales señala la conformación de la Guardia Nacional. Y me van a disculpar que no lo pueda leer, lo estoy leyendo esto del celular, porque viene una letrita de este tamaño. A ver, voy a intentar, aunque sea un fragmento, ampliarlo un poco. Dice, compañeros militares y marinos en situación de retiro, soy el general de división Sergio Aponte Polito. Actualmente estoy retirado, pero desempeñé mis servicios en el activo del ejército mexicano durante 49 años ininterrumpidos. Acontecimientos recientes de tipo político, económico, social y militar se han suscitado en nuestro país, los cuales ya han dado a conocer a la opinión pública por diversos medios de comunicación. Entre esos acontecimientos resalta, para los militares y marinos de México, la información emitida por algunos políticos que quieren desaparecer al heroico colegio militar y también a las Fuerzas Armadas de México. Anteriormente, anteriormente ya las instituciones militares, anteriormente ya las instituciones militares habrían sido agraviadas al culpar al ejército mexicano sin pruebas de haber masacrado a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero, y a la Armada de México la culparon de haber masacrado en el estado de Nayarit a jóvenes menores de edad, sino narcotraficantes, y todos ellos mayores de edad, notándose con esa actitud un resentimiento hacia nuestras instituciones militares y un deseo de desprestigiarlas ante el pueblo de México, posiblemente con un fin ya definido. Lo que comentábamos hace un momento. El entonces candidato, López Obrador, dijo, el 1 de diciembre, el ejército a los cuarteles. ¿Cuántas veces no se culparon al ejército de masacres sin tener los pelos de la burra en la mano, haciendo señalamientos muy fuertes y muy exactos en contra de las Fuerzas Armadas? Vimos hace un par de meses, no tanto, mes y medio,
cómo un grupo de delincuentes desarmó a una patrulla militar, les pegaron, los humillaron, los vejaron y los tuvo que ir a rescatar la policía estatal. ¿Cuándo habíamos visto eso? Entonces, ¿para qué queremos al ejército? Si bien es cierto que en nuestro país pacifista no interviene en conflictos militares con frecuencia, participó en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, y párele de contar, México no es un país belicoso. Utilizó un presidente, o dos, o tres, o cinco presidentes, utilizaron al ejército para salvaguardar el orden, sí. Que se extralimitaron en algunas ocasiones, sí, como se han extralimitado policías municipales, estatales y federales, punto. Porque aquí alguien que traiga una placa ya se siente que es el hijo de Dios, ¿no? Qué erróneos. Dice, las actitudes anteriores nos deben de motivar a militares y marinos retirados a estrechar nuestra unión y a estar en constante comunicación en todo el territorio nacional a fin de contrarrestar y en su oportunidad de mantener pacíficas las acciones de quienes desean desaparecer las Fuerzas Armadas de México, las cuales son instituciones permanentes, leales, íntegras y abnegadas, sacrificadas y útiles al pueblo de México. Si no nos unimos y nos apoyamos mutuamente, mañana estaremos arrepentidos y lamentándonos de lo que pudimos defender como soldados y marinos mexicanos. Si no queremos que suceda esto en nuestro país, entonces tengamos la dignidad y decisión para defender a nuestras Fuerzas Armadas. Otro indicio para desaparecerlas será cuando disminuyan más los efectivos del Ejército y la Armada de México para debilitarlas y pasar esos efectivos a la denominada Guardia Nacional, ya que esta organización será disminuida por sus bajas y deserciones de quienes no fueron voluntarios para formar la Guardia Nacional, así como por la falta de solicitudes para ingresar a dicha organización. Oh, mis leales y serviciales Fuerzas Armadas, pensar que van por el camino de su autodestrucción. Referente a la información para desaparecer las Fuerzas Armadas, me llamó la atención los comentarios que hicieron el periodista Juan Ibarrola y el abogado Diego Fernández de Ceballos, quienes alzaron la voz para defender a las instituciones militares, pero no he leído ni escuchado una declaración por parte de algún militar donde mencione lo negativo de las intenciones para desaparecer las Fuerzas Armadas. Mi reconocimiento y felicitación a estas personas valiosas. A través de los años dedicados a la lectura y también a la observación y a la actuación de muchos políticos, me he dado cuenta que cuando alguno de ellos emite una declaración de importancia, espérenme tantito, a ver, ay. Los invito a reflexionar sobre este tema. Las Fuerzas Armadas no pertenecen a un individuo o grupo de personas, son del pueblo de México. Su sostenimiento, organización y empleo está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, es al pueblo de México y a las instituciones a quienes sirven con responsabilidad y eficiencia. Nos quejamos mucho si algún exceso, insisto, creería que lo ha habido. Pero también en esas desgracias de inundaciones y de terremotos, los que salen primero son los militares y los marinos. También hay que darle ese reconocimiento amplísimo. Y que si por una Guardia Nacional se quiere desaparecer a los militares, a las Fuerzas Armadas en general de nuestro país,
creo que caeríamos en un gravísimo, gravísimo error. La desaparición pues puede ser hasta por decreto. Pasa al Congreso, el Congreso tiene mayoría relativa, no mayoría absoluta, pero ya sabemos cómo se juega la política en México. Se llevan otros cuantos diputados al partido en el poder para que tengan el 75% y cambian la Constitución y cambian lo que fuesen las Fuerzas Armadas de nuestro país. Dice, los militares y marinos amamos y servimos a México. Así nos enseñaron en nuestras escuelas militares. Así me enseñaron en el heroico colegio militar, donde inicié mi carrera militar y en donde todos los días durante la última lista de la tarde se hacía el exhorto por el comandante del grupo de cadetes y pronunciaba el heroico colegio militar. Todos presentes contestábamos por el honor de México. Así lo hice también cuando fui comandante del cuerpo de cadetes del heroico cuerpo militar. Así lo han hecho mis sucesores, porque es un gran orgullo y una hermosa tradición tener siempre en la mente y en el corazón a nuestro México. Y me voy al último, a los dos últimos párrafos. Dice, con el hecho de unirnos y manifestarnos pacíficamente, no violaremos la ley. Afortunadamente, todavía no se ha derogado nuestra constitución política como en otros países, donde sus habitantes están desunidos y en conflicto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege nuestros derechos como mexicanos y a continuación menciono algunos artículos que son de utilidad para manifestarnos, y aquí ya viene una serie de datos, pero qué dramático. Es decir, fuera las Fuerzas Armadas, fuera el heroico colegio militar. El día 13, viernes 13 de septiembre, la obligada guardia ante los niños héroes. Punto. Que para mí, creo que ahí sí debió de haber dicho muchos vivas más, porque nada más hablaron de los 7 cadetes, cuando habían 250 en el castillo de Chapultepec. Y nada más hablan de 7. Esos que salvaguardaron en su momento oportuno a nuestro país. Los niños de 14 y 15 años que dieron su vida por nuestro país, el heroico colegio militar. Dicen, la cuarta T, pues, la economía no da para mantener al colegio militar, no da para mantener al ejército, no da para mantener a las Fuerzas Armadas, y todo va a ser Guardia Nacional. Entonces, el señor presidente ya no va a ser el general en jefe de las Fuerzas Armadas, ahora va a ser el comandante de la Guardia Nacional. ¿Cómo se le va a denominar? Porque también tendrían que cambiar la Constitución en ese aspecto, porque es el único general de 5 estrellas. Y si desaparece, pues me quiero imaginar que el general de 5 estrellas también desaparece. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México, así se denomina. No se le denomina general, sino el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El único que si lo quiere, lo puede hacer. Y el último que hizo el ridículo fue José López Portillo, de ponerse un kepi con 5 estrellas. Fue el último, la última barrabasada que le hacía falta al expresidente López Portillo, fue ponerse un kepi con 5 estrellas, porque sí lo puede hacer. Pero no se le puede denominar a él general, se le tiene que denominar jefe supremo de las Fuerzas Armadas del país. Y ahora me quiero imaginar que en la Guardia Nacional, pues como va a ser guardia, ya no va a haber generales. Entonces será el comandante supremo. No lo sé cómo se le puede denominar entonces al señor presidente. ¿Para qué? Si en el siguiente sexenio el nuevo presidente, el que sea, o presidenta, que no está tan fuera de lo habitual, que pudiese ser una mujer,
Y no sería la de la Ciudad de México, de eso sí me queda. Sería de Sinaloa. Una posible candidatura a la presidencia de México. Y dice, no, es que México debe, la tradición es su ejército mexicano. Y vuelvan a incrementar y ahora pásense, quiten de un lado y pongan en el otro. Yo digo, perdón, ¿sabe lo que nos imaginamos lo que cuesta el cambio de nombre? Nada. Uno dice, ¿qué puede costar? De IFE a INE, pues una letra, ¿no? Y toda la papelería que conlleva ello. La Secretaría del Bienestar, la Sedesol. ¿Y por qué no se le deja Sedesol y se dice que no se podrá cambiar el nombre durante 50 años? ¿Para qué cambiar el nombre? A usted le dicen la Sedesol y lo ubica. ¿Por qué? Porque ha estado 30 años en la jerga del lenguaje político. Pues si nos dicen la de bienestar, nos vamos a quedar pensando en un principio, por mientras nos acostumbramos. ¿Y esta secretaría qué se dedica? Pues lo mismo que se dedicaba a Sedesol, ¿eh? Exactamente igual, con la única variante, que antes, por irresponsabilidad, por nepotismo, por negligencia y por estúpidos, los recursos que iban a la clase más desprotegida, a los programas sociales, se iba quedando de pedacito en pedacito en diferentes partes, lo que denominaron paradero desconocido. Ahora no, ahora se lo dan a Banco Azteca, al guardadito, los miles de millones de pesos. Se tenía programado 950,000 huevones, perdón, ninis. Y Banco Azteca recibió el dinero para 950,000 huevones. ¿Pero qué creen? Nada más hay 480,000 registrados. Y nos preguntamos, ya saben lo que es morboso. ¿Y la lana de los otros 430,000? ¿Onta? Porque registrados nada más hay 480,000 mismos que están registrados en el Seguro Social. Al huevón hay que darle todo. Servicio médico, su lana, que se despierta a las 11 de la mañana, lo que quiera. De 18 a 29 años es un producto que da para 2 elecciones. Compra de voto. Pero es lo mismo. En cambio, cuando el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo la enorme idea de beneficiar a las personas de la tercera edad. A los 60 años iban por su feriecita. Todo el mundo se quedó pasmado y muchos nos dijimos, bravo. A los 60 años, las personas realmente necesitadas que tengan una ayuda, ¿no? Ahora ya no son a los 60. Después fue a los 65. Pues, ¿qué creen? Que ahora es después de los 67. Y no recuerdo, a ver si me aclaran un poquito la mente, que estábamos platicando el otro día con alguien, en el Mercado del Carmen, un señor de apenas 90 años, jovenzuelo de 90 años, no tiene más que su pensión, una pensión de esas formidables que da el Seguro Social, de 2,000 pesotes. 2,000 pesotes para que se vaya a Cancún a disfrutar de la vida, a la Playa del Carmen, a lo caro. Y desde enero, estamos en septiembre, no ha recibido un centavo. Ya le han metido 46 solicitudes y nada. La bebé de este señor, que ya tiene 67 años, ya metió sus solicitudes N cantidad de veces y tampoco ha recibido nada. Nada más que ella no está pensionada, ni siquiera eso, y tiene que ayudar a su papá de 90. Qué buena ayuda, qué buen papel. Una persona de 90 años
9 meses en trámite y nada. En cambio, 480,000 huevones ya están recibiendo sus 3,500 pesos al mes. No crean que bimestrales, no. El joven que gaste, para que se divierta. Y el anciano, pues para que le alcance, aunque sea para medio comer. Para medio comer. Ay, esta cuarta transformación. No sé, amigos y amigas. Siempre lo he dicho desde hace, van a ser 5 años que estamos al aire. No creo en ningún partido político. En ninguno. Para mí todos son la mafia del poder. Que a mí no se me hubiera ocurrido también como soy presidente. La mafia del poder. Pero esta cuarta transformación me hace extrañar al PRI y al PAN. Harto. Pues ya que vimos desfilar a las bonitas pipas, a los huevones, a las personas de la tercera edad, a 6 banderas extranjeras, a 150 elementos militares de otros países, pues ahora a ver qué dicen 2 expresidentes. Dicen, ¿para qué distorsionar el grito? Dicen los expresidentes Calderón y Fox, critican los vivas de AMLO. Quisiera decir que yo creo que el primer presidente que llegó con una fuerza brutal, fuera del PRI, era Vicente Fox. ¿Por qué? Porque hablaba como el pueblo, víbora, quién sabe qué, cállate chachalaca, ya sabes, la bonita jerga de los políticos. Ponerse un frac y ponerse las botas, ir a retar al Papa, porque no lo quiso casar con la que mandaba en México, que era Marta Sagún. Y fue, dijo, no necesito el Papa, estoy afuera de la Catedral de San Pedro, ¿no? Entonces ahorita con la bendición de San Pedro tengo más que suficiente. Estamos viendo esas disparidades en donde se gastaban en toallas. ¿Se acuerdan ustedes ahí del 2002, 2003 que sacaron un reportaje de las toallas de Los Pinos de 35,000 pesos? Y no digamos de la señora Sagún, que tenía sus propias gentes hechiceras, sus brujas, que diario le iban a hacer limpias y sus velas. Yo dije, ay, no. Bueno, excentricidades. Como que el señor Vicente Fox no está muy capacitado como para decir o criticar también las excentricidades del señor presidente López Obrador. Y en lo que yo sí estuve muy de acuerdo en lo que dijo. Es tan excéntrico que quiere un palacio para el sol. Y eso es muy cierto. Pero vamos a ver qué dicen estos 2 personajes. A uno que entró con una fuerza descomunal, Vicente Fox Quesada, y otro que le decían el niño mal portado, y lo decía en su campaña, Felipe Calderón, que terminó por ser el comandante Borola según el presidente López Obrador. Y en sus redes sociales, los exmandatarios se lanzaron en contra del anuncio del presidente de lanzar 20 vivas el 15 de septiembre. Dice, el expresidente Felipe Calderón y el presidente Fox criticaron por adelantado el grito de independencia que dará el presidente López Obrador la noche de este 15 de septiembre. Perdón, hago un paréntesis. Ustedes dirán, y ahora sin anuncios la hora del búho, no hay que aprovechar, hay que sacarle jugo a que nada más han ido 3 veces. Eso, hoy compramos pastel aquí en la estación, tantito café. Dice lo anterior, luego de que López Obrador dijera que lanzaría 20 vivas desde Palacio Nacional al recordar a héroes patrios. En un Twitter
del presidente, dice: quise menos o más, pero ya decidí que serán por las circunstancias y por imprescindibles 20 vivas para mañana por la noche. Miren qué majestuosa fotografía del Zócalo. Quise más, quise menos o más, pero decidí que eran 20. Bueno, es la decisión del señor presidente. Tampoco hay un protocolo para tales fines. ¿Para qué distorsionar la tradición del grito? Una ceremonia que nos une a los mexicanos, y eso es cierto. Ayer, más de 100,000 en la plancha del Zócalo. Y hoy en el noticiero de la mañana, veían que gente se había quedado a dormir para agarrar un buen lugar para ver el desfile. Y lo hemos dicho hasta el hastío. Por ser como es, por utilizar un lenguaje quizás no muy ortodoxo el señor presidente, tiene fascinado al pueblo por su lenguaje, no por sus actos, pero sí por su lenguaje. Lo tiene cautivado con el 60%. Se trata de hacer que también eso se nos olvide, publicó Felipe Calderón. ¿En serio ya se creen epopeya que echarán vivas a sí mismos? ¿Habrá un viva a Bartlett? ¿O habrá un viva al crimen organizado, que también es pueblo?, agregó. Vicente Fox, en tanto, dijo que el grito de López Obrador será para sí mismo y que las 20 vivas serán para satisfacer su gigantesco ego. Fíjense, no me había yo puesto a pensar en ello, pero el salir en las mañaneras, diario, de lunes a viernes, perdón, pero ahí sí es ego. No me había yo puesto a pensar. Yo dije, se está sobre publicando sobre el presidente diario a las 7 de la mañana en la mañanera. Se está exponiendo al presidente a que no tiene la obligación de saber todo. Ya le preguntaron, oiga, ¿y cómo ve esto? Y se ha cometido varios errores puntuales, y que se los han dicho a los reporteros. No, señor, esta ley no ha sido aprobada. Bueno, es que eso me dijeron. No, señor, esta ley no... Bueno, ahorita lo confirmo, ahorita que mis asesores me digan. ¿Por qué? Porque no puede un hombre, aunque sea de 30 años, y con toda la fortaleza y inteligencia del mundo, poder saber todo lo que está pasando en un país de 125 millones de personas. Dice Vicente Fox en su Twitter: el grito del soberbio de López es para sí mismo y sus 20 vivas son para satisfacer su gigantesco ego. Viva López, viva la cuarta jalada. Lo dicho, le digo que utilizan yo no sé quién de los dos es más folclórico para hacer algún tipo de comentarios. Si el expresidente Fox o el presidente López Obrador. Y después dice: viva López, viva la cuarta jalada, viva la Cente, viva Bartlett, viva Noroña, viva el nombre del rancho donde tiene en Tabasco el señor presidente. Yo no lo puse, aquí está, viva la chingada, ¿no? Me quiero imaginar que se refería al rancho del señor presidente. Viva Bejarano, viva Ponce, viva la reelección, viva Cuba, viva Venezuela. Pues, por lo menos chistoso lo está, ¿no? Y él se caracterizó por no ser un buen presidente, pero un presidente chistoso. Y entonces, ahí está lo que dicen ambos presidentes. Obviamente el que no podía fallar y faltar en una de sus múltiples estupideces, de cada vez que puede, con tal de salir en la televisión, en el radio, que sea político, en donde sea, abre la boca, es Gerardo Fernández Noroña. Y le contestó ya a Vicente Fox. Obviamente, pues Fernández Noroña, no crean que estuvo en Palacio Nacional ayer. No.
No crean que estuvo ahí marchando en el desfile del 16 de septiembre, no. Estaba en Las Vegas porque fue a ver un concierto de Eric Clapton. Me quiero imaginar que la entrada para ver a esta leyenda del rock en inglés era de 3 pesos, ¿no? Me quiero imaginar que el hotel donde estuvo, pues era de, como los de paso, ¿no? De 150 pesos por 4 horas, ¿no? Increíble. Qué desfachatez de tipo. Porque lo anuncia en sus redes sociales. Es tan estúpido que lo anuncia en sus redes sociales. Me voy a Las Vegas al concierto de Eric Clapton. ¿Y cuánto cuesta eso? Pero ese no, ya dijo que está preocupado por la sucesión presidencial que va a ser dentro de 5 años. ¿Por qué quiere ser presidente? Le digo, por favor, será lo último malo que le pudiese pasar al país. Pensé que lo último lo estábamos viviendo, pero imagínense que llegue un tipejo de esos a la presidencia de México. No lo quiero ni imaginar. ¿Se acuerdan ustedes, amigos y amigas? 26 de septiembre del 2014. Guerrero, Ayotzinapa, Iguala. La desaparición de 44 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Encontraron los restos calcinados, pero los restos de uno. Ya no son 44 desaparecidos, son 43 los desaparecidos. Y detienen a 143 personas, presuntos responsables, y han obtenido su libertad 67 de ellos. Un caso que fue de llamar la atención a nivel mundial. Vinieron organismos internacionales para revisar todo en base al pésimo trabajo realizado por la entonces PGR y su procurador, si bien es cierto, licenciado en Derecho, pero que había sido diputado, senador, gobernador. ¿Cuándo ejerció la carrera? Nunca. Y después como Procurador General de la República. Y han liberado a 67 de esos presuntos responsables, entre municipales, estatales, todos ellos que han liberado 67. Es decir, que quedan 80 en prisión. Si estos 67, que ya los decretó un magistrado, quedaron absueltos, y ya no podrán volver a ser juzgados. Si tuvo los elementos de juicio, que me quedan muchas dudas, el señor magistrado para darle la libertad a 67 de ellos, qué pésima, y nada más estoy confirmando qué pésima es la impartición de justicia en nuestro país. No lo estoy preguntando, lo estoy afirmando. Porque alguien que se pasó 5 años en un reclusorio de alta seguridad, 5 años de su vida, es como si se hubieran pasado 25 en una cárcel normal. Estrictos hasta decir ya basta. Dice, y después habló el Santa Claus de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Un tipo que con qué formas puede decir las cosas. Cuando le prestaron un ratito la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y lo único que hizo fue patrocinar el paro cuando se perdieron las elecciones en el 2006,
poniéndoles cancha de fútbol, cocina, dormitorios, baños, comida, nada más desde Periférico hasta Palacio Nacional como una queja. ¿Quién lo pagó? El gobierno del Distrito Federal. Bueno, ese es el Santa Claus de la Secretaría de Gobernación, el señor Alejandro Encinas, que por cierto es subsecretario de la Secretaría de Gobernación en Derechos Humanos, hace unas aseveraciones increíbles. Las liberaciones muestran la miseria y podredumbre que se encuentra en el sistema de justicia del país, acusó el subsecretario Encinas. A ver, hay que saberle pasar a la página. A lo mejor Santa Claus no se ha dado cuenta que ya estamos en un nuevo sexenio y hay que dejarle de echar la culpa a los anteriores, hay que asumir las responsabilidades del actual. Y en el anterior se liberaron 20. En lo que va del actual se han liberado 47. Punto. Y si a unos días de que se cumplan 5 años de la... Mil gracias. Su servidor amigo el señor Gisbert les desea que pasen una excelente tarde y un maravilloso inicio de semana, y los espero dentro de 8 días. Muchas gracias. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en La Hora del Búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio. GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Transmitiendo desde el bello pueblo de Tepoztlán para todo el mundo. GBRadio.com.mx